Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora del candidato. Este espacio para que ustedes en todas las ciudades y regiones de Colombia conozcan a las personas que están proponiendo sus nombres para dirigir los destinos del país en los próximos 4 años. Los candidatos presidenciales, aquellos que el 29 de mayo van a buscar la preferencia de los electores en todo el país. Como siempre, además de escucharnos, ustedes nos siguen en todos los canales digitales de Caracol Radio, en nuestra página caracol.com.co, en nuestro canal de Facebook, Caracol Radio, en nuestro canal de YouTube, Caracol Radio. Y como siempre, les digo muchas gracias por estar con nosotros. Saludo ya a uno de los candidatos invitados a estos diálogos con Caracol y en esta contienda democrática, el senador John Milton Rodríguez. Senador Rodríguez, muchas gracias por estar con Caracol Radio, bienvenido. Alfonso, muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes y compartir precisamente esos temas de nación con todos sus oyentes, sus seguidores, y gracias por esta hermosa oportunidad. John Milton Rodríguez es senador de la República, es caleño, es candidato por un partido Colombia Justa Libres, es el nombre de su partido, senador, del cual además es cofundador. Es ingeniero industrial, tiene diplomado en finanzas y un doctorado en psicología familiar y una maestría en gestión pública de la Universidad de los Andes. Senador, empecemos hablando de su candidatura, de su partido, de lo que usted encarna. Para muchos, más allá de estos datos que yo he contado, usted es un candidato que representa a las iglesias cristianas. ¿Eso es así? ¿Usted a quién representa en esta contienda? Nosotros estamos representando a aquellos que en Colombia normalmente no han tenido voz, no solamente las comunidades cristianas, sino grupos incluso de las etnias, comunidades afro, comunidades indígenas. Represento también a las MIPYMES, represento a aquellas comunidades que infortunadamente por el conflicto armado han sido desplazadas, víctimas del conflicto, y que no nos sentimos representados en la casta política de este país. Hemos sido usados mucho tiempo, engañados, falseados, y representamos esa Colombia que no queremos la violencia, que no queremos la instrumentalización por parte de la casta política de este país, que tampoco queremos irnos al extremismo y al error del socialismo radical que vivió Venezuela, que creemos en los principios, en los valores y creemos en la libertad económica. Esa es la comunidad que yo represento. Senador, nos parece muy importante en Caracol Radio, muy importante en este espacio, poder mostrarles quién es la persona que aspira a ser presidente de la República. Usted ha dado un contexto con mi pregunta de qué sectores representa. ¿Usted es una persona conservadora? Sí, yo soy de principios y valores conservadores, defiendo la vida, defiendo la familia. Entender conservador más que un esquema político es aquello que conserva una sociedad. Quien defiende la vida y quien defiende la familia está enfocado en defender la permanencia de la sociedad en el tiempo, que esta no se autodestruya o que no haya la necesidad en un país como pasa hoy en día en Canadá o incluso en Alemania, donde ya la familia perdió el norte al punto que tienen literalmente que promover la inmigración de jóvenes a ese tipo de sociedades porque no salvaguardaron la defensa de la vida ni la defensa de la familia, que es un fracaso para la sociedad entera. A nivel económico soy liberal, creo en la libre empresa, creo en el emprendimiento, creo en la empresa para los jóvenes, creo en el emprendimiento de las mujeres, creo en el emprendimiento familiar. Creo que Colombia tiene todo por hacer. Nosotros tenemos 17 tratados de libre comercio que nos facultan exportar 5.000 productos agrícolas y agroindustriales, solamente lo hacemos con 500. Tenemos 32 departamentos en Colombia que tienen solamente 7 capacidad o desarrollo de capacidad exportadora, 30 millones de hectáreas en el campo colombiano y solamente el 20% se le ha sacado algún provecho. Así que creo que esa libertad económica en Colombia está reducida a una alta tributación en el país, que reduce el poder adquisitivo de los colombianos, y creo que en esa libertad tiene que haber una reducción importante del Estado, la alta burocracia. Con todo respeto te lo digo, simplemente ha sido un pago de favores, una sinvergüencería total de la casta política que ha inventado cantidad de dependencias y de cargos que honestamente no se necesitan, y por eso hay tantos impuestos en Colombia. La corrupción es terrible, contrabando, evasión de impuestos, y en esa libertad que yo defiendo, que defiendo la propiedad privada, que defiendo la libre empresa, la libertad de expresión, defiendo la libertad religiosa, nos permite a nosotros crecer como sociedad. Ha hablado usted de muchas cosas interesantes, muchos puntos por los que quiero profundizar, senador John Milton Rodríguez. Usted ha hecho una comparación con Canadá y ha dicho que en Canadá
fracasó la sociedad. Claro, como sociedad canadiense sí. Y fracasó la sociedad porque no. Quiero que me explique mejor No ese hay, detalle. ¿Y cómo puede haber fracasado la sociedad canadiense y no la nuestra cuando uno le imagina que tienes que Canadá es un país mucho más avanzado que el nuestro? sí, es avanzado por lo que hicieron sus antepasados, por la manera como lo hicieron, pero luego entró las ideas del progresismo, donde se redujo la tasa de natalidad incluso de manera ostensible. Como le digo, hoy la tasa de reemplazo a nivel social es demasiadamente precario, al punto de que se está promoviendo obviamente que lleguen población inmigrante para volver a poblar el país, tener otra vez la posibilidad de tener nativos nacidos en Canadá, pero serán nativos nacidos en Canadá de esa estrategia que les toca ahora hacer de la parte inmigrante. También ha pasado en Alemania. Entonces yo veo, por el caso de Colombia, que tenemos que procurar defender la vida y defender la familia para que Entonces, eso no haciendo ocurra. el símil con Canadá que usted nos propuso, con Alemania, defender la familia y defender la vida es que los colombianos engendremos muchos hijos, engendremos cuántos hijos, ¿cuál es una familia ideal para usted? Yo lo que considero es que haya ese amor por la vida, y que no haya ese desprecio por la vida. La Corte Constitucional en estos días dijo que no se le garantiza los derechos a los peces en la pesca deportiva, que era un abuso contra los peces en la pesca deportiva, Sí. pero no tuvo ningún problema en validar el aborto al 6.º mes de embarazo y dejar vigentes los causales de aborto hasta el 9.º mes de gestación. Entonces es absolutamente incoherente. Aquí se rompen las vestiduras defendiendo las aletas del tiburón, lo cual me parece muy loable, pero no tienen un respeto por la preservación de la vida del ser humano. Por eso yo, Cuando usted habla de la preservación de la vida, básicamente está diciendo que está en contra de cualquier forma de aborto. claro, hay unos temas de aborto obviamente que son casos extremos. Casos extremos como por ejemplo el bebé está descerebrado, no se desarrollaron sus pulmones, no hay vida en esas situaciones. Hay un momento quirúrgico, un momento extremo donde salva la vida de la mamá o el bebé, son momentos extremos. Pero no puede volverse un jueguito de la gente, no puede tomarse como que simplemente, ahí me descuide que en embarazo vamos a abortar. O sea, como si fuera un método no anticonceptivo, sino un método abortivo para salvaguardar una responsabilidad, bien sea el ciudadano, la ciudadana o incluso el mismo Estado, porque el Estado ha dejado muy solo a las mujeres en ciertos momentos, sobre todo en casos, situaciones, por ejemplo, de una violación. Entonces la exponen a que en medio del dolor, de la angustia que produce una violación, no le ayudan con garantía de derecho a la educación, a la salud, al trabajo, sino que la dejan completamente sola cuando el Estado no la pudo proteger. La Corte Constitucional comete el gravísimo error de no aprobar la pena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. Mire lo que acaba de pasar ahora recientemente en el norte de Santander, una niña de 15 años, un desgraciado de esto la viola y la asesina. Y si hubiera ese tipo de garantía, la ciudadanía reaccionó muy violentamente, lincharon al tipo y lo mataron. Sí. Entonces, ese tipo de comportamiento hay que corregirlo y se Pero corrige. a propósito Sí. de un caso como eso es tan espantoso que nos Sí. tiene que parecer a todos brutal Sí, y todos estén en absoluto desacuerdo con que eso ocurra en nuestra sociedad, si en una violación como esa, por ejemplo, sí, esa niña queda embarazada, sí. no debería abortar. No, porque el bebé no es el victimario. El victimario es el personaje que tenemos que acudir a judicializarlo. A la niña, a la joven o a la mujer hay que acompañarla como Estado, con amor, con cariño, con atención psicológica, psiquiátrica, médica, con garantías de estudio, de educación para ella, para su entorno. Es que el Estado tiene que ser mucho más cercano al ciudadano. Se vuelve muy frío, o sea, simplemente una ley fría y una nota fría cuando la persona está viviendo una cosa muy dura. El Estado debe ser mucho más fraterno con la ciudadanía que está sufriendo. Y no solamente le digo con la niña o con la persona que es violada. Mire las víctimas del conflicto armado. Sí. Se burlaron de las víctimas del conflicto armado, las instrumentalizaron para posicionar políticamente a los victimarios, para que simple y llanamente alguien se ganara un Nobel de Paz. Es decir, eso no se hace. Yo veo en esto que tiene que ser mucho más fraterno, mucho más enfocado en el ciudadano y sobre todo porque ese es el espíritu de la Constitución del año 1991. Era cambiar la Constitución del año 1886, que giraba más alrededor de una prioridad de Estado, a una del 91 que la prioridad era el ciudadano. Pero la Constitución del 91 está toda por desarrollar realmente en darle garantía al ciudadano de verdaderamente sentir un Estado solidario, cercano, sin ser invasivo en sus derechos.
Eso me permite pasar a otro punto. En un eventual gobierno suyo, que usted lo que está buscando ahora, ¿qué tipo de modificaciones o de desarrollos, como ha planteado, haría usted para la Constitución actual? ¿O usted cree que debemos cambiar la Constitución? Yo creo varias cosas. Primero, como todo en la vida, hay que modernizar, hay que actualizar ciertos temas, hay que corregir, rectificar. A nosotros quedó mal hecho el artículo 93 de la Constitución. El artículo 93 de la Constitución es un artículo dictatorial, si se quiere nombrar así, y le voy a explicar por qué. Porque el artículo 93 faculta a 300 personas en Colombia, presidente, gabinete, Corte Constitucional y Congreso de la República, a hacer los cambios que sean necesarios en la Constitución con el fin de adecuarse a cualquier tipo de convenio internacional que haga el alto gobierno. Entonces, sin más ni más, el bloque de constitucionalidad quedó como un artificio para violentar completamente la Constitución. Ese artículo 93 hay que ponerle un tate quieto, hay que ponerle una consideración para que no irrespete el resto del espíritu de la Constitución Nacional y no se lleve por delante los derechos de 50 millones de colombianos. Lo segundo que yo veía en los temas del texto constitucional a tener en cuenta es el privilegio que se da para la vida. Yo sí sería un presidente absolutamente pro vida y sí exigiría que la Corte Constitucional no se tome más atribuciones que la misma Constitución le otorga, que se respete el Congreso de la República, que se respete el Poder Ejecutivo. La Corte Constitucional ha tomado decisiones muy graves, muy lamentables, que en este momento no hacen ni siquiera parte del ordenamiento constitucional del país, porque no ha cumplido con el debido proceso que ello implica. Entonces yo sí sería muy claro en eso, en pedir que cada poder llegue hasta su límite y respete el otro poder. La división de poder en Colombia está completamente vulnerado. Aquí usted ve un presidente de la República que prácticamente tiene influencia para escoger un contralor. O el Congreso de la República también. El Congreso ni el presidente deberían de meterse en eso. Los órganos de control deberían ser tomados por la sociedad civil, veedurías ciudadanas, universidades, la academia, para controlar el poder. Entonces, ese tipo de cosas sí nos quedan en un vacío de la Constitución del 91, lo que es el tema de pesos y contrapesos, el tema del superpoder del artículo 93 de la Constitución y que no está debidamente priorizado los temas del rango constitucional en temas de la defensa de la vida y la desproporcionalidad obviamente en los temas de la manera como la Corte toma decisiones, que inclusive con 4 magistrados y un conjuez, que eso es un error gravísimo del reemplazo de competencias, generó las posibilidades de hallarse por delante el derecho que tienen solamente los 50 millones de colombianos de poder liderar. Por eso yo voy a liderar varios referendos, para que sea el pueblo el que lo haga. El referendo por la vía Déjame Nacer, el referendo de la división de poderes, el respeto de la división de poderes, la reducción del Congreso de la República, pues, exagerado, y tenemos que hacerlo con el pueblo, porque así como estamos hoy en día, o el Congreso te manipula o te pretende manipular, o simplemente la Corte Constitucional que quiere pasar por la galleta la misma Constitución. Entonces, está muy claro que en el momento que usted acceda a la presidencia de la República, va a promover un referendo constitucional. Sí, hay que ponerle orden a este país, así no podemos seguir, todo el mundo opinando sobre temas que son específicamente de otras instancias y sobre todo desconociendo las garantías jurídicas para todo el pueblo colombiano. Es que lo más delicado es eso, Alfonso, es las garantías para el pueblo colombiano. O sea, 50 millones de colombianos que no saben realmente a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho. Hoy se amanecen con un derecho y mañana desaparece ese derecho y aparece otro. Entonces ese tipo de desorden que tenemos en este momento, en la manera como se define el rango constitucional en Colombia es absolutamente absurdo. Yo voy a ser un presidente que quiero defender los derechos de todos los colombianos y que todos los 50 millones de colombianos se sientan valorados y respetados y no manipulados por la clase política de este país. Bueno, senador, estamos hablando de estas eventualidades, de que usted se convirtiera en presidente de la República, pero quiero que nos centremos a hablar de la campaña. Claro. Según las encuestas, según los estudios, según lo que hay en el ambiente, realmente no pareciera que usted tuviera una opción real de llegar a la presidencia de la República. ¿Usted lo siente así? ¿Cree que eso se puede revertir? O si lo siente así, ¿por qué cree que es importante que usted esté y siga haciendo campaña? Muy buena esa pregunta, Alfonso. Mira, cuando fui al Senado de la República en el año 2018 no tenía ninguna opción, nunca aparecía en ninguna encuesta. Si me invitaron a 3 o 4 medios de comunicación con cierta relevancia, no me invitaron a 5. Igual pasó con los debates a las cabezas de lista del Senado de la República. Si me invitaban a 2, no me invitaron a 3 debates. No me ponían más de 20.000 votos. No teníamos ningún tipo de representación democrática en ninguna región. Teníamos solamente alguien que llegó también por firmas al Consejo de Bogotá.
y, y no sacamos 20.000 votos, sacamos 466.000 votos. Fuimos la tercera votación nominal después del expresidente Uribe, después del profesor Mocos. Entonces, por eso yo las encuestas pues no les creo. Igual pasó luego cuando venimos a las alcaldías. Varias alcaldías nuestras que logramos nuestro partido nunca tenían opción en las encuestas. Yo recuerdo, por ejemplo, la alcaldía de Tocancipá, las encuestas quedaban como de cuarto, el de Algeciras quedaba como de quinto, llegó la elección y quedaron de alcaldes. Entonces yo en eso poco creo, yo creo más en el trabajo, yo creo en el propósito, digamos, de que la ciudadanía realmente valora un trabajo que se hace y se desarrolla y se le representa. Nosotros somos una candidatura que está en este escenario y se justifica esta candidatura por tres razones fundamentales. Una, porque tenemos 0% corrupción. Yo escucho mucha gente, mis colegas candidatos, hablar que la corrupción, digo, pero si tienen rabo de paja, ¿cómo es posible que vengan a hablar de corrupción si tienen un poco de investigaciones y de problemas y de cosas? Nosotros no, 0% de corrupción. Segundo, no tenemos acuerdo con nadie de la casta política de este país, somos literalmente autónomos e independientes en esos procesos. Y tercero, tenemos un plan de trabajo desarrollado desde las regiones. Para nosotros, sin regiones no hay nación. Las regiones definen la nación. Y las propuestas hemos construido precisamente desde las regiones, escuchando a la gente en la calle, escuchando la situación de sufren nuestros jóvenes, nuestras mujeres, que sufren nuestras etnias, que sufren nuestros campesinos, nuestras MIPYMES. Y creo que allí en esa línea estamos trabajando. Por eso nosotros sí estamos aspirando a pasar a la segunda vuelta presidencial en el trabajo que hemos hecho no de ahora, venimos trabajando 13, 14 meses, y aunque los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, tienen una entrevista o un comentario o algún programa de opinión, sin embargo, en los debates presidenciales nos han sacado, o sea, no nos dan esa oportunidad. 3 o 4 debates que han sido muy importantes no nos dan la oportunidad de expresarnos, de que el pueblo colombiano nos conozcan. Es evidentemente un posicionamiento a favor de candidatos muy específicos. Nosotros no representamos el establecimiento, entonces obviamente eso incomoda, molesta, porque nosotros generamos un antisistema claro en nuestra candidatura. Pero pensando en lo que usted dice, que yo creo que tiene razón en varios de sus puntos, cuando usted dice que no lo invitan a los debates, porque, que es verdad, porque usted representa el antisistema, digamos. Sí. ¿No representa más al antisistema Gustavo Petro, por ejemplo, que está invitado a todos los debates? Yo no creo, Gustavo es parte del sistema ya. Mire quién conforma sus listas de Senado: Armando Benedetti, bueno, su equipo de trabajo: Armando Benedetti, Roy Barreras, Piedad Córdoba. Bueno, ahí tienes una lista de personas absolutamente cuestionadas que hacen parte del establecimiento y la clase política hace muchos años. ¿Con quién quiere hacer el acuerdos? Mire usted las propuestas que está haciendo. G para los narcotraficantes, ¿qué es eso? Ir a su hermano a hablar con una persona que ha sido condenado por corrupción, ¿cierto? Entonces ahí tiene usted la mezcla de politiquería, de corrupción y de narcotráfico. Eso no es establecimiento. Entonces yo sí pienso que nosotros no hemos sido, digamos, no tengo plata para pautar como seguramente ellos pautan en los grandes medios de comunicación. Yo he hecho mi campaña con los salarios de los 10 últimos meses y con mi pensión voluntaria, con sacrificio y con esfuerzo y con dedicación, y con 4 o 5 personas que han hecho unos aportes de acuerdo a su capacidad. Pero yo creo que esto, y ha sido un reclamo, que yo lo hago permanentemente, a los medios de comunicación grandes de este país, no hagan eso, porque son incoherentes. Se quejan de la libertad de expresión, de que son vulnerados en la libertad de expresión, pero ellos vulneran la libertad de expresión de nosotros, las minorías, vulneran la libertad de expresión de esas candidaturas que son respetuosas, que son serias, que no tienen nada de corrupción. Entonces, y también son incoherentes, ¿por qué? Porque por un lado dicen, cuestionamos a los corruptos, y todo el tiempo le dan palo a los corruptos, y en el momento de los debates le dan espacio a los mismos de siempre. Entonces, ¿cómo quieren renovar la política si no se atreven y se quedan con un escenario de unas encuestas que no son serias, como lo he demostrado? Mire, las encuestas no pueden ser nunca más para un medio de comunicación serio en Colombia el parámetro para invitar a un debate presidencial. Estamos hablando de un debate presidencial donde se define la posibilidad de renovar la política en Colombia, renovar el liderazgo en Colombia, y no sean los espacios, porque es la misma rosca de siempre. Entonces eso no está bien, y yo sí pienso, y por eso te agradezco mucho la invitación a ese espacio, para que la gente nos escuche.
Nosotros hemos propuestas muy serias alrededor del desarrollo de la seguridad y justicia para todos Que los vamos a hablar colombianos. de eso específicamente ahora, candidato John Milton Rodríguez. Pero usted ha planteado cosas interesantes que quisiera también tocar en algún momento de la entrevista, como los cambios que podría tener una campaña presidencial. Sí, Pero usted dijo ahora algo que me llamó la atención. Usted va a cumplir 53 años en sí, el próximo señor. mes de agosto. Sí, Pero me habló también de su pensión. sí, porque ¿Usted es pensionado ya? ¿Por qué porque es pensionado? yo tengo un ahorro pensional. Sí. Yo tengo mi pensión voluntaria y saqué mi pensión voluntaria para ponerme en la campaña. Entonces, que son los ahorros de la vida de uno, ¿Y pues, cuando uno saca esa plata le castigan mucho o no? cuando la has sacado antes de tiempo, te Usted ya castigan. tenía el tiempo, Ya ya tenía un no. tiempo allí. Y entonces, ¿Y usted prefirió gastar el ahorro de su pensión en una campaña política incierta? sí, señor, porque pienso que Colombia necesita cambios. Si uno cree en eso, uno se mete la mano al bolsillo. Si uno está allí por un marketing político, por favorecer los intereses de un grupo económico, que le pagan la campaña, que le ponen avión privado, que le ponen todas esas circunstancias, que le ponen todo un plan de medios gigante, inmenso, pues ya es otra cosa, ya uno es un producto de alguien más. Uno le va a hacer el favor a alguien más, uno va a ser el títere de alguien más. No es mi caso. O sea, yo no tengo padrinos políticos y en esto yo creo que Colombia debe tener la oportunidad de cambiar. Por eso yo creo que los colombianos van a valorar esto que aquí estamos conversando. Porque yo vengo de un barrio de invasión de la ciudad de Cali, a mí me tocó salir ¿De qué barrio? la invasión de la Reforma. Ujú. En ese ¿Que tiempo queda en Agua no, Blanca no era, o que queda en no, Siloé? atrás de Siloé, sí señor. Entonces, me ha tocado siempre escuchar, no se puede, es imposible. Me tocó defenderme por muchos tiempos, por varios años de mi niñez y mi juventud con un solo par de zapatos, ya sea molestando con aire acondicionado incluido, comer carne de desperdicio, vivir situaciones muy tristes, porque yo iba a estudiar y no olía muy bien, no había para un desodorante. Aprendí que el limón era muy útil en aquella época y toda mi vida he escuchado discriminación, exclusión. Yo fui comunista y ateo hasta los 18 años pensando que era la manera de poder ayudar, de poder pensar diferente. A esa edad tuve la oportunidad de que mi vida cambiara porque mis padres, que estaban a punto de divorciarse por la situación tan difícil, fueron un grupo de oración cristiano y ellos dieron la oportunidad de un cambio y entonces ese testimonio me cambió la vida a mí. Y toda la vida he escuchado discriminación, ahora que soy pastor, entonces que porque soy pastor, que porque soy cristiano, toda la vida he lidiado con discriminación y estoy dispuesto a no quedarme nunca callado, a seguir levantando la voz, así lo quieran silenciar a uno. Soy víctima de las FARC en el sentido en que soy objetivo militar de ellos, porque simplemente me he parado en la raya defendiendo a las víctimas del conflicto armado, porque he cuestionado contundentemente la JEP por la ausencia de resultados reales a favor de las víctimas. Entonces, yo sigo levantando mi voz y por eso creo que esta candidatura es necesaria en este momento en la contienda electoral, porque es una voz completamente diferente al resto. A mí no me interesa quedar bien ni con el uno ni bien con el otro. A mí lo que me interesa es fiel a las convicciones y a la gente que yo represento, que se sientan dignamente representados. Me han dicho, ¿por qué no decliné? Nunca he declinado a nada. Me casé Y no lo va a hacer ahora. y no lo voy a hacer. Estamos oyendo al senador de la República, candidato a la presidencia, John Milton Rodríguez, caleño, como lo acaba de contar, con su infancia en Siloé, ingeniero industrial y del partido político Colombia Justas Libres, con ideas conservadoras, que está buscando los votos de los colombianos. ¿Hablaba usted de las regiones? Sí, señor. Vamos a hacer un corte comercial, senador y candidato, y al regresar hay preguntas desde las regiones Qué bueno. de los oyentes de Caracol Radio. Regresamos a la hora de los candidatos, este espacio de Caracol Radio diseñado para que en esta época preelectoral ustedes, todos los oyentes de Caracol Radio, conozcan a las personas que están aspirando a la Casa de Nariño, a la Presidencia de la República, que están buscando los votos de cada uno de ustedes el 29 de mayo, siempre con el espíritu de seguir en este gran reto, enseñándoles a los colombianos, informándoles para que tomen una decisión adecuada, con datos, con información certera, sobre las personas que están aspirando a el primer cargo del Estado colombiano. Además de escucharnos por las frecuencias de Caracol Radio en todo el país, ustedes pueden ver esta entrevista en nuestros canales digitales, Caracol Radio en YouTube, Caracol Radio en Facebook y en nuestra página web caracol.com.co. Senador John Milton Rodríguez, candidato John Milton Rodríguez, hablábamos en algún momento en el bloque anterior sobre los abandonos que somete el Estado de las regiones colombianas. Sí, señor. ¿Qué tipo de cambio haría usted en el régimen de regiones en el país si fuera presidente de la República? Varias cosas. Yo fortalecería las RAP,
que permiten juntar región, Sí. en una región juntar 4 o 5 departamentos para aprovechar todas las sinergias que esa región tiene. Que son regiones autónomas presupuestales. Totalmente, y yo fortalecería mucho ese instrumento que ya está, digamos, es un instrumento ya legal, hace parte del ordenamiento legal de Colombia. Segunda cosa que yo haría es generar que sean las regiones las que definan sus prioridades, no el Estado colombiano. Si fuera así, hace rato Buenaventura, por ejemplo, tendría la profundización de su dragado y no habría perdido el 35% de su comercio, que lo perdió con Ecuador y lo perdió con Perú. Es un tema de hace más de 20 años, imagínate eso. Lo mismo pasa con la vía Buga-Buenaventura, el mismo atraso, o la vía que debía haber juntado hace mucho rato a Cali con Rumichaca. La misma situación del Chocó, un abandono absoluto en temas de educación, de alimentación, precisamente porque todo queda muy centralizado esperando a que la parte central dé una orden o que haciendo un presupuesto o que atienda una necesidad. El Caribe colombiano también, ¿cómo es posible que Santa Marta, que es la primera ciudad fundada en Colombia, hoy en día todavía no tenga acueducto, por ejemplo? O la situación de desnutrición de los niños de La Guajira, donde los niños se mueren por desnutrición. O si nos vamos, por ejemplo, a la región del Oriente, todo el abandono en la zona de frontera con Venezuela, que eso no es de ahora. O la situación de la cooptación del poder por parte de los grupos al margen de la ley en Arauca. ¿Sí? Eso muestra literalmente una desatención totalmente de la parte central. Los órganos de control aquí hace rato sabían, usted sabe que hace más de 25 o 30 años el ELN tiene cooptada la contratación pública en Arauca. Nunca han hecho nada, se pasan hablando de que hay hallazgos, parecen arqueólogos, que hay hallazgos, Los hallazgos fiscales. Sí, pero nunca pasa nada. Si usted ve la zona del eje cafetero, que ha sido una zona, yo diría, admirable por el emprendimiento, y Antioquia por el emprendimiento privado, y ahora absolutamente limitado por la acción de grupos al margen de la ley por la delincuencia común. Y si usted mira la zona de Amazonas, la deforestación tan horrible que hay hacia los llanos orientales, y por qué no se previno eso, porque ahora, ay no, qué lamentable la deforestación, como si eso hubiera pasado de un día para otro. O sea, me parece que nosotros hace mucho rato tenemos que ser conscientes de la descentralización. Yo voy a impulsar muy fuertemente la descentralización, y no solamente la descentralización, la regionalización, sino la parte sectorial. Porque yo creo que los sectores de la economía también tienen que ser representados y reconocidos en esas regiones para que tengan la manera de incrementar productividad sectorial y competitividad regional. Si no hay productividad sectorial y no hay competitividad regional, no hay manera de que este país tenga un futuro. Lo decía al inicio del diálogo, las regiones tienen que ser protagonistas en la capacidad exportadora del país, porque hoy están completamente anuladas. Pues de esas regiones es que queremos seguir hablando en los próximos minutos, John Milton Rodríguez. Hemos recorrido calles de nuestras ciudades con los periodistas del servicio informativo de Caracol Radio para preguntarles, más bien para decirles qué les quieren preguntar a los candidatos, y hemos escogido alguna de ellas. Por ejemplo, empezamos con una oyente de Caracol Radio en Barranquilla, la señora Rosalba García, quien está preocupada por un tema que nos preocupa, creo, a todos los colombianos, que es nuestro servicio de salud. Adelante, escuchémosla. Soy Rosalba García Quintero, comerciante acá de Barranquilla. Tengo un problema de salud de hace 2 años, no me han mejorado mi sistema de la enfermedad huérfana que yo tengo de mis huesos. Yo quiero saber qué va a hacer usted para mejorar la salud. La salud en Colombia tiene una cobertura aparentemente alta, pero tiene un tema de garantía, como nos lo dice nuestra televidente o la persona que nos ha compartido su inquietud, de que la calidad no es la mejor. De hecho, la reforma que quiere hoy la salud tiene que aplicarse ya la ley estatutaria que se firmó en el año 2015, que el problema es aplicar la ley, es ponerla en práctica. Se firmó esa ley en el año 2015, esa ley estatutaria, la ley 1715, pero no se implementó porque se improvisó. No se asignaron los presupuestos, la unidad por capitación no fue debidamente actualizada. Lo que le pasa a ella, por ejemplo, precisamente tiene que ver con eso, que la unidad por capitación no reconoce esas nuevas o esa situación de enfermedades huérfanas, por ejemplo, o el acceso a tecnologías para poder salvaguardarla. De más alto costo de muy alto costo. Para la atención y para el sistema, claro. Correcto. Y eso no, pero fue dicha en la ley, pero esa es la parte de la politiquería, que le dicen al pueblo colombiano, aquí ya está hecha la ley, pero no pasan presupuesto. Una ley sin presupuesto no existe.
yo me voy a encargar de que haya una apropiación presupuestal acorde a la ley. Si hay una ley que dice que va a garantizar eso, pues que haya el presupuesto para ello. Y lo segundo que tiene que pasar es que el nivel, digamos, del sistema de cuidados paliativos en Colombia es ridículo. ¿Sabes tú cuántas paginitas tiene la ley de cuidados paliativos desarrollada por el Ministerio de Salud en Colombia? 2 páginas. 2 páginas. No tiene desarrollo. No tiene nada. Entonces yo voy a reglamentar el sistema de cuidados paliativos para ese tipo de enfermedades, en los temas de enfermedad, en el tema del dolor, en el tema de rodear la atención de la persona que tenga una enfermedad huérfana, que debe ser atendido por especialistas. Es que aquí el problema es que las enfermedades graves o enfermedades terminales, por cada 10 ciudadanos, solamente 4 reciben atención de especialista, Alfonso, solamente 4. Entonces, ese sistema de cuidados paliativos yo lo voy a modernizar, lo voy a actualizar y lo voy a poner al tema del acceso al derecho y los accesos que tiene que tener nosotros en la garantía, porque es que la salud es un derecho, la salud no es un capricho. Entonces, esa sí me garantía para la ciudadana que nos dio esa amable pregunta. Bueno, que nos hablaba desde Barranquilla. Nosotros seguimos recorriendo el país, lo hemos hecho en varias ciudades. Usted se acordará que hace pocos días, pocas semanas, hubo un problema muy serio de transporte aéreo. Tenemos muchos problemas de transporte aéreo, pero hubo uno particular por el accidente de una aeronave en Medellín. Allá en Medellín, usted estuvo afectado. Yo fui afectado. Me imagino que le alteró la campaña. Me afectó muchísimo porque ocurre que yo iba para una serie de concentraciones y de inclusive un foro y no pudimos llegar. Yo llegué al aeropuerto y estaba convulsionado todos los vuelos, porque yo viajaba al final de la tarde y desde las 10, 11 de la mañana se presentó ese incidente en Medellín y la pista quedó por fuera de servicio. Eso fue gravísimo. Sé que es un accidente, los accidentes pueden ocurrir, pero sí tenemos esos problemas en nuestros aeropuertos. Pues hay una pregunta muy puntual desde Medellín de una oyente de Caracol, Luz Romero, para que usted la escuche. Gracias. En caso de que usted quedara presidente, ¿apoyaría la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro? Totalmente, Luz, ese es mi compromiso. Yo creo que los aeropuertos en Colombia merecen y necesitan toda la atención. Medellín se ha vuelto obviamente un epicentro de comercio, un epicentro de negocios, un epicentro de muchas personas. No podemos seguir centralizados solamente como en Bogotá. Inclusive no solamente pensaría en Medellín, pensaría en Cali, pensaría inclusive en fortalecer el tema de Barranquilla, que permita que Colombia, como digo, el desarrollo regional tiene que darse de la mano de los aeropuertos. Entonces la respuesta es sí. El tema de la infraestructura es bien importante, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de aeropuertos, la pregunta que le hace nuestra oyente en Medellín. O por ejemplo, puso un debate hace muy pocos días también en sus trinos un delegado diplomático en Colombia, un embajador europeo, diciendo qué les pasó a los que acabaron los ferrocarriles en Colombia. Lo ponía como pregunta. ¿Qué otro tipo de infraestructura usted cree que es necesario impulsar aparte de la aérea que ya contestó? Desde el año 2017 quedó parado el plan maestro ferroviario en Colombia. Yo lo voy a reactivar. Y lo voy a reactivar porque para las regiones es fundamental. Los trenes de cercanía son tremendamente importantes en las regiones. Entonces, ese plan maestro ferroviario hay que recuperarlo, sobre todo, por ejemplo, no solamente para el tema de pasajeros, sino para el tema de carga. Tú sabes que el tema ambiental y el tema de fletes es un tema muy complicado en Colombia. Lo estamos viendo ahora con el incremento en los precios de los alimentos. Nosotros dejamos perder un desarrollo importante en Santa Marta, un desarrollo importante en Buenaventura, para dar solamente un par de ejemplos, donde nos permitía tener manejo de carga y obviamente con unos costos muy distintos. Por esa razón creo que el plan maestro ferroviario fue un error haberlo detenido en el año 2017. Yo lo reactivaré con mucha fuerza, pensando sobre todo en el desarrollo regional. Bueno, y por supuesto tenemos también una pregunta desde su ciudad natal, desde Cali. Qué chévere. Otro asunto que particularmente ha golpeado mucho a Cali, por lo que es Cali, es un golpe que han recibido todos los comerciantes de la noche. Pues tenemos un oyente de Cali que además es un representante gremial de establecimientos nocturnos, Manuel Pineda. Hola, mi nombre es Manuel Pineda, soy el presidente de Asobares del capítulo del Valle del Cauca. Señores Caracol, mi pregunta para los candidatos es: ¿cómo en su gobierno van a apoyar al sector nocturno, que fue el más golpeado durante toda la pandemia y todo el estallido social, donde no pudimos tener acceso a la banca privada ni a ningún tipo de ayuda, donde tuvimos pérdidas enormes por todas las medidas restrictivas, por las restricciones del horario y ahora por todas las leyes secas que nos están afectando, incluyendo estas elecciones que nos están dejando pérdidas enormes? Manuel, mi compromiso con el sector
De hecho, está en mi plan de gobierno. De hecho, es un proyecto de ley que está radicado en el Congreso de la República de mi autoría, que es un plan de salvamento para la región Pacífico, para todos los sectores como el que tú indicas, que no han tenido realmente oportunidad de recuperarse. Ese plan de salvamento incluye la revisión de créditos blandos, el acceso inclusive a tener la garantía de que no les vayan a embargar sus propiedades por efecto del no pago, el acceso a la posibilidad de ampliar o retomar los temas de reducción de los temas de hipoconsumo que les permita poderse recuperar, los temas de acompañamiento en temas incluso de nómina. Aquí tenemos unos problemas muy graves y los sectores no han sido, sobre todo en la región Pacífico, la más afectada del país, no fue debidamente atendida por el gobierno nacional. Y en mi caso, cuente con mi compromiso, soy un hombre de diálogo y de compromisos. Lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, lo que no podamos, se lo voy a decir, pero la prioridad va a ser que ustedes puedan recuperarse como debe de ser y generar un plan de salvamento que sea útil para ustedes y la generación de empleo del sector que tú representas. El impulso económico siempre es una necesidad de Colombia y de cualquier país, pero la reactivación lo es aún más por la pandemia que vivimos en los últimos años. El gobierno que sale, el gobierno de Iván Duque, estableció una serie de ayudas a comerciantes, a industriales, a empresarios y directamente a trabajadores, muchos en forma de subsidios. ¿Qué ha pensado usted hacer un eventual gobierno suyo en esa materia de ayudas y subsidios? Yo creo que hay sectores que no han sido totalmente acompañados, otros sí, y creo que no podemos generalizar. Yo entraría, y las regiones son diferentes. El golpe en el Pacífico fue durísimo y lo que dice Manuel es muy cierto. La parte de restaurantes, cafeterías, bares, inclusive la parte hotelera, muy afectada. Entonces, ese es un sector que yo tengo especial atención, las MIPYMES también de la región Pacífico, tengo especial atención con ellos, he construido con ellos diferentes iniciativas para poder resolver los problemas de fondo. Logramos sacar adelante el COMPES para los jóvenes, que era muy complicado, pero logramos que al final el gobierno accediera, se pusiera en la tarea y logramos un COMPES por 33.5 billones de pesos para nuestros jóvenes en términos de educación, de empleo, de emprendimiento, pero estos sectores no han sido totalmente atendidos y yo lo voy a hacer. Bueno, sigamos recorriendo el país, sigamos escuchando a los oyentes de Caracol Radio. Vamos ahora a la costa Caribe, a Sincelejo, la capital de Sucre. Ahora Estela Rodríguez, oyente de Caracol Radio en la zona, nos habla de una situación angustiosa, de pobreza, de necesidades en esa parte del país. Mi nombre es Estela Rodríguez Flores. Mi pregunta para todos los candidatos: ¿qué harían ustedes por Sincelejo, ya que aquí nos encontramos en una ciudad que el desempleo está en lo más alto y los servicios públicos son muy altos todos? Entonces les pregunto, ¿qué harían ustedes por esta ciudad que la tienen en el olvido total? Sincelejo la acabó la corrupción, departamento de Sucre, incluso parte del departamento de Córdoba, y el abuso fue total, de verdad. Entonces lo que yo hago como presidente de la República, sobre todo con Sincelejo, es ayudar primero a que lo que se mueve en la informalidad tenga acceso a la formalidad. Las cámaras de comercio van a entregar, es lo que yo quiero que me acompañen, van a entregar el registro mercantil gratuito. Es un proyecto de ley hecho de mi autoría que espero que antes de terminar este periodo logre ya ser ley de la República, que permite que aquella persona que está en la informalidad reciba ese registro mercantil, tenga identificación tributaria, eso le permita acceder a créditos blandos y sobre todo recoger el gota a gota que en esa zona del país golpea tan duro, allá le llaman pagadiario. Entonces, y de esa forma poder generar una reactivación a nivel de que las personas puedan formalizarse. ¿Qué programa es inclusivo financieramente para acabar el gota a gota, que de verdad nos preocupa muchísimo? Nosotros registramos noticias casi a diario, violentas relacionadas con el gota a gota, pero uno no ve que el sistema financiero logre absorber eso. Hay dos cosas que hay que hacer. Primero hay que intervenir la ilegalidad de los negocios ilícitos. La inteligencia del Estado tiene que recuperarse porque no existe literalmente, es una inteligencia del Estado a cargo de militares, de la parte de la policía hacen su trabajo, pero esa es una inteligencia de carácter de mayor nivel de estrategia, precisamente para poder limitar ese tipo de capitales y movimientos financieros de la ilegalidad, porque ahí es donde se alimenta todo el tema del gota a gota, de los dineros ilegales en su gran mayoría. Y lo que hacemos en ese control, y lo que hacemos con la ciudadanía es permitir hacer un modelo de negocio de lo que está desarrollando en su actividad. Ese modelo de negocio le permite identificar una necesidad de capital específico para poder acceder a ese capital.
Y obviamente frente al tema del gota a gota, el gobierno tiene que ser consciente de ese problema. Para mí no es un gasto, para mí es una inversión. Poder llegar y cubrir los temas de gota a gota nos va a dar muchas cosas, unas no las quisiera profundizar aquí porque tienen que ver con temas de inteligencia, pero sí puedo tocar unas que no me afectan ese punto. Pero tienen que ver con el modus operandi, tiene que ver con la facilidad de la gente de entender que el Estado es su amigo, que su amigo no es el gota a gota, y generar unos temas de ciudadanía de la parte cooperativa. Por ejemplo, yo voy a hacer un tema de cooperativo, impulsar mucho el cooperativismo, que permita que los pequeños capitales de uno con otros se junten y generen unos temas sólidos importantes en los temas de desarrollo de capital. Creo que de esa manera podemos avanzar. Sincelejo tiene otra situación muy complicada y es la pérdida de liderazgo en su parte rural, infortunadamente. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer, y he hablado, de triplicar la capacidad exportadora del país, darle juego a las regiones, incrementar la autopista de la inversión, la autopista de la empleabilidad. Ese tipo de cosas que yo acabo de mencionar, más el ecosistema de emprendimiento, que es un proyecto que implica para los jóvenes desde el bachillerato tener acceso realmente al inglés, a la tecnología, a los temas de prácticas de emprendimiento, para que el joven de 14 o 15 años arranque sus emprendimientos. Por otro lado está la cobertura de Internet, que es totalmente necesaria, sobre todo en el tema de las mujeres, porque tienen sus hijitos, pero no los pueden dejar aquí, entonces ¿cómo trabaja? Entonces no, el acceso a tecnología va a ser importante para ellas, para que tengan acceso al tema laboral y la permanencia en el mismo. Todo esto junto es lo que va a permitir que en Colombia yo lleve el desempleo y genere 2 millones de empleos más, disminuya la tasa de desempleo por debajo del 8% y la informalidad por debajo del 35%. Bueno, mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con otro asunto que hemos tratado muy a fondo en distintos espacios informativos de Caracol Radio, que es el de la seguridad alimentaria, que es un problema mundial, una amenaza mundial, y es una preocupación diaria en todo el país y en regiones específicas. Por ejemplo, en un departamento que además es una despensa agrícola colombiana, que es el departamento del Tolima. Allá en Ibagué también encontramos un oyente con inquietudes para los candidatos, en este caso para John Milton Rodríguez, el señor Alexander González. Un placer saludarle, mi nombre es Alexander González Buenaventura. Soy de la ciudad de Ibagué, médico veterinario zootecnista, y mi pregunta es la siguiente. Después de haber mal vendido monómeros colombo-venezolanos y habernos quedado sin la seguridad alimentaria en Colombia, ¿cuál es su propuesta para que este país mejore en la parte agropecuaria y no haya hambre futuro en el campo colombiano y en las ciudades? En el campo colombiano tenemos un problema muy grave, y es que por desarrollar tan poco la capacidad exportadora que la tenemos para hacerla toda, nos hemos quedado sin la posibilidad del desarrollo regional. Por eso mi propuesta para esto es un modelo de negocio que integre la parte de la producción con la parte logística. Y eso nos permite generar elementos de sistemas de riego, las vías terciarias, las condiciones de apropiación de tecnología. Y obviamente en esa negociación entra otro tema que son los insumos agrícolas. Aquí tenemos un problema bastante complicado. Como lo dice la persona que nos preguntó, ¿me repites el nombre? Alexander. Sí. Alexander preguntaba sobre el tema de los costos de producción y por ejemplo para nosotros es importante el tema de los insumos en ese sentido. Para mí es un error también, lo comparto con él, el tema de monómeros. Yo buscaría la manera de comprar monómeros, una alianza público-privada. El 45% de los insumos se pueden lograr a través de monómeros, pero además de eso, unos temas de investigación y desarrollo, invertir en investigación y desarrollo precisamente para nosotros generar unos cambios en las dinámicas, por ejemplo, de los insumos. Los bioinsumos para mí son temas que tienen que desarrollarse en nuestro país, eso abarataría el costo de producción, más este modelo que estoy hablando, al triplicar la capacidad exportadora, nos daría la posibilidad de incrementar productividad y competitividad, reducir los costos de producción y que los campesinos tengan un gobierno comprometido con exportar sus productos agrícolas y agroindustriales, elevar el tema, no solamente incrementar mercado, sino productividad y competitividad y que haya mayor capacidad de desarrollo para las regiones, especialmente para el campo y especialmente en el Tolima. Estamos escuchando a John Milton Rodríguez, él es senador por Colombia Justas Libres, él es candidato a la presidencia de la República, él nos ha asegurado que va a continuar en esa disputa a la presidencia de la República hasta el final, hasta la primera vuelta, hasta el 29 de mayo. Ha escuchado y ha respondido a los oyentes de Caracol en distintas ciudades y antes del final quiero que puntualicemos algunas cosas de su mandato. Nos gusta preguntar en este espacio, candidato, si usted como presidente pudiera solamente hacer una cosa, ¿cuál haría? Usted me ha dicho antes que
lo que usted impulsaría básicamente sería un cambio en el modelo de desarrollo económico. Sí, sí. Explíquenos esa idea general. Sí, el desarrollo económico es fundamental en un país. Aquí nos hemos quedado con el concepto del crecimiento económico y pensamos que crecer al 5, al 6% anual, como lo dicen los expertos, va a ser suficiente para que Colombia pueda avanzar. Yo no creo eso. Aquí ya hemos tenido crecimientos importantes en la economía y sin embargo el país no ha avanzado. Aquí hay que generar es desarrollo y desarrollo significa tres cosas fundamentalmente: acceso a nuevos mercados, profundización de los actuales, mejoramiento en la... Vamos, como le dije, aquí punto a punto para que lo entendamos. Entonces, cuando usted dice desarrollar nuevos mercados, ¿son cuáles mercados? Estados Unidos, por ejemplo, tuve una experiencia hace 18 meses con la bancada republicana y la bancada demócrata. Sí. Hace 18 meses fuimos a ayudar a resolver el tema, nos iban a desertificar en Colombia. Y recuerda que la función de la Cancillería de aquella época fue estéril para ese propósito, habíamos perdido el año Cuando con la eso. canciller era Claudia Blum. Sí, y la parte, digamos, en Estados Unidos creo que era Francisco Santos en aquella época. Embajador en Washington, sí. No, pero el canciller en esa época todavía era Carlos Holmes Trujillo. Todavía era Carlos Holmes Trujillo. Y no había ido muy bien el tema de la Cancillería, sobre todo por la gestión ya directamente en Estados Unidos. El gobierno tampoco le funcionó muy bien el tema de presidente a presidente, entonces nos quedó el espacio para hacerlo a nivel de legislativo. Fuimos 10 congresistas los escogidos para hacer esa labor, fuimos a hablar con esas bancadas y yo fui con una tarea, porque algunos compañeros iban con la tarea de, mire, necesitamos un plan Colombia 2.0, temas de asistencia militar, de inteligencia, pero yo iba con otros compañeros con la idea de que no, que además de eso lo que necesitábamos era oportunidades para nuestros productos agrícolas y agroindustriales. Impulsando una marca especial llamada Marca Colombia. Entonces nosotros fuimos allá, planteamos la idea y se levantó una senadora demócrata, no me recuerdo ahora el apellido, pero una señora que es muy experta en todos esos temas y de muchos años en el Senado norteamericano, me dice ella a mí, no, pero es que ustedes senadores están partiendo del hecho de que ustedes ya han hecho la tarea aquí, pero aquí hay 50 repúblicas independientes, cada estado es distinto y aquí nadie ha venido de parte del gobierno nunca a hacer una tarea seria con su ministro de Agricultura o su ministerio de Comercio, sentarse con la Cancillería incluso, hacer un trabajo serio en los principales estados de Estados Unidos para abrir esos espacios para los productos agrícolas y agroindustriales. Aquí, ¿quién les ha prohibido eso? Aquí está abierto todo, aquí hay cantidad de oportunidades. Entonces, cuando yo le planteaba eso a ella prácticamente nos llamó la atención en ese sentido. Yo me vine con ese regaño, digámoslo así, con un reto y un desafío. Y por eso en mi plan de gobierno aparece primeramente eso, porque aquí tenemos unos espacios increíbles, entre otras porque aquí no es solamente pídame aguacate, flores y banano, sino generemos un modelo de negocio para que cuadremos la producción, pero también la parte logística y generemos permanencia en ese negocio. Tenemos un minuto más, candidato. Estaba hablando usted del cambio de desarrollo. Cuéntenos otros 3 puntos. Sí, señor. El objetivo es generar 2 millones de empleos. Sí. El objetivo es bajar la informalidad del 45% de hoy día al 35%. Es bajar el nivel de desempleo del 12% a por debajo del 8%. Estoy enfocado en un concepto que es desarrollo económico en términos de profundización de mercado, pero mejorar la competitividad de las regiones, lo que hablamos de vías terciarias, de todos esos temas, y la productividad sectorial, la apropiación de tecnología y mejores prácticas en el desarrollo de cada sector. Pero además de eso está el desarrollo asociado a la educación. Quiero aumentar la cobertura educativa al 100%. ¿Cómo se logra? El Estado colombiano reconoce también la oferta privada que existe y desarrolla otras ofertas privadas incluso que tienen capacidades pero que no han sido articuladas. Le doy ejemplo de las casas de la cultura, de organizaciones sociales, religiosas que tienen escenarios, auditorios que en la semana no utilizan y que se pueden sumar de manera voluntaria de acuerdos interadministrativos a la oferta educativa. Eso generaría educación en todo el país. La educación es el motor de desarrollo de toda sociedad y de toda nación. A eso le trabajaría yo en el tema de educación. Y el desarrollo de la familia en medio de la pandemia quedó muy expuesta a situaciones de depresión, violencia, expuesta a incrementos de inclusive tema de drogadicción, de alcoholismo. Vamos a formar los centros de atención familiar, que es un arreglo institucional donde se junta oferta pública y privada sin que el Estado tenga que crecer para que la familia tenga acceso de forma virtual o de forma presencial a una asesoría oportuna, a un sistema de alertas tempranas para poder resolver esto. Una sociedad que tenga atención de la familia, desarrollo en los temas educativos y desarrollo económico es una sociedad que se levanta y crece
mucho más allá del 5 o 6%, porque es la región la que da el crecimiento y no simplemente leyes que dan ciertas instrucciones y que normalmente terminan beneficiando a los sectores económicos de siempre, pero los sectores que han sufrido y que han sido discriminados nunca pueden tener esa oportunidad conmigo, si la van a tener. Hemos escuchado al senador, candidato a la presidencia, John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justas Libres, su compañera de fórmula presidencial, Sandra de las Lajas Torres. Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos en YouTube, en Facebook, en nuestra página web, en las emisoras de Caracol Radio. Volveremos con otro aspirante a la presidencia en esta, la hora de los candidatos. Muchas gracias.